Este programa contiene imágenes perturbadoras de los crímenes nazis contra la humanidad. Se recomienda la discreción del televidente. Esta es la élite de los nazis, las SS. Y este es un ritual pagano o religioso basado en sus retorcidas ideas. El partido nazi no era una organización política como la entendemos. Era un culto, y en un culto te lavan el cerebro. Tenemos que comprender su sistema de creencias. ¿Cómo pensaban los nazis? Tenemos que meternos en su mente. Esa es un área que los historiadores no han querido tocar. No han querido adentrarse en las entrañas de la bestia. El culto de las SS sueña con reconstruir un mundo antiguo y siniestro, en el que los superhombres arios hacen uso de poderes mágicos y las razas inferiores son sus esclavos, donde los dioses paganos se adoran con sangre y el poder del Santo Grial es utilizado para destruir a los enemigos de Adolfo Hitler. Para nosotros en la actualidad suena totalmente extravagante, pero créanlo, porque la gente cree en lo increíble. Desde su cuartel general en un castillo, las SS buscan antiguos superhombres en el Tíbet y los restos de las armas de guerra mágicas de sus ancestros. Buscan las pruebas de que ellos son la raza superior y que su destino es gobernar el mundo. Ellos dirigían una de las mejores operaciones militares que el mundo haya conocido. Sin embargo, se trataba de personas psicóticas. No necesitaban pruebas científicas para lo que creían. Han pasado 7 décadas desde que Adolfo Hitler y sus matones esparcieron su maldad por el mundo. Y ha llegado el momento de develar los evangelios nazis. Los evangelios nazis justificaban el derramamiento de sangre. El año es 1939 y en un castillo en el corazón de la Alemania de Hitler, un extraordinario ritual está teniendo lugar. Es una ceremonia de iniciación a la fraternidad de las SS. Una iniciación que plasma los evangelios nazis. Evangelios de una nueva y oscura fe. Esto equivale a una ceremonia satánica y al mismo tiempo es liberador, porque no tienes que prestar ninguna atención a alguno de los rituales y dogmas religiosos con los que te criaron. Es como romper las páginas del pasado y escribir un nuevo libro. De eso se trata el movimiento nazi. Este ritual se realiza por orden de un hombre, el comandante de las SS, Heinrich Himmler. La idea de Himmler era crear un nuevo culto, una nueva religión del Estado. Y las SS iban a ser el sacerdocio de esa religión. Las SS personificarían todo lo que ellos creían como nazis. De pie ante el altar se encuentra un joven coronel de las SS y a su lado una iniciada en el culto nazi. El sacerdote pagano le entrega una daga que simboliza su admisión a la hermandad de las SS. Luego, pan y sal, que simboliza la raza y la patria alemana a la que las SS han jurado proteger. Como clímax de la ceremonia, ellos reciben una copia de la Biblia nazi, el libro del hombre que viene a ser profeta y dios del culto nazi, el Führer, Adolfo Hitler. Presidiendo todo este proceso está Hitler, el nuevo mesías político, el que llegó para salvar a Alemania. Hitler ha sido el amo de Alemania desde 1933. Si Hitler es el centro del culto nazi, Heinrich Himmler es el sumo sacerdote. Desde antes del ascenso de los nazis al poder, él ha comandado su escuadrón élite de protección, Schutzstaffel,
que pasaría a la historia con sus iniciales SS. Himmler es el editor en jefe de los evangelios nazis, y estas son sus palabras. Debemos arreglar cuentas con este cristianismo. La más grande de las plagas que podría habernos sucedido en la historia, que nos ha debilitado en todos los conflictos. Himmler es una figura absolutamente clave. Es el hombre más poderoso después de Hitler dentro del Tercer Reich y convirtió a las SS en un cuerpo de élite. Por miles de años ha sido la misión de esta raza rubia gobernar la Tierra una y otra vez y proporcionar felicidad y cultura. Este ritual de las SS es la preparación vital para el máximo sueño de Himmler: la difusión de los evangelios nazis por todo el mundo. Este ritual es una boda pagana nazi. En contraste con el antiguo Estado y la Iglesia, las personas que quieran contraer matrimonio reciben consejo y se evalúa su idoneidad para casarse y su salud genética. Estos dos jóvenes alemanes, rubios y de ojos azules, son el tipo de pareja ideal de Himmler. Su matrimonio simboliza el primer y más importante de los evangelios nazis: el evangelio de la raza superior. Es finales del siglo XIX. En Alemania, es una época de fascinación hacia lo oculto. Esta fue una era de sesiones espiritistas cuando se puso de moda que la gente invitara a un medium después de la cena para contactar a los espíritus de los muertos. Miles de personas se unían a sociedades secretas ocultistas. La gente podía alejarse de la formalidad rígida de los salones victorianos y hablar del Oriente, de los hinduistas, de las fascinantes proezas de los faquires que podían flotar en el aire. No eran solo los alemanes quienes se sentían atraídos por los misterios de lo oculto. Esta especie de proliferación de las sociedades secretas existía no solo en Alemania, sino en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares de Europa. En ciudades como Nueva York y Londres, todo era bastante inocuo. Pero no así en Alemania. Todo se entremezclaba con una tradición más antigua que tenía que ver con el Volk o pueblo alemán. El Volk alemán era un concepto místico de lo que la gente representaba. A lo largo de Alemania y Austria, las sociedades secretas se reúnen para debatir una pregunta clave: ¿quién es el pueblo alemán? Su respuesta: que el pueblo alemán es el descendiente de una antigua raza, conocida como los arios. Lo que define a los arios es en realidad su aspecto, su apariencia. Ellos son fuertes, son poderosos, son musculosos, son rubios y valientes en batalla. Es como una especie de historieta. Ellos vendrían a ser superhéroes, superhombres. Los mitólogos comenzaron a describir al nuevo tipo de guerrero marcial ario como una especie de bestia rubia con hambre de botines y presas. Superhéroes rubios, fuertes, creadores de cultura. Una raza definitivamente superior. De hecho, nunca ha existido nada llamado raza aria. Pero eso no detuvo ninguno de los mitos sobre los llamados arios. Algunos afirmaron que habían migrado a la Europa septentrional desde el Tíbet, o desde la Atlántida, la antigua ciudad perdida bajo el océano, o de una misteriosa isla llamada Thule. Thule se refiere a un antiguo paraíso nórdico de donde se supone que desciende la raza aria y viene a ser como un cielo frío, nevado, helado. Los cultos idealizan a Thule como el equivalente nórdico del jardín tropical del Edén en la Biblia.
Thule se convirtió casi en la idea de un bastión de los valores tradicionales que podrían ser redescubiertos y reinsertados en Alemania y en el mundo moderno. Las ideas sobre los antiguos arios se volvieron cada vez más extravagantes y cada vez más populares. Un culto incluso asegura que los arios eran, en realidad, dioses. Sugerían que estos dioses habían tenido poderes extraordinarios de telequinesis y telecomunicación, transmisión de pensamientos, habilidades basadas en sus poderes divinos. Como descendientes de estos antiguos arios endiosados, los practicantes creen que los alemanes modernos pueden redescubrir un día estos poderes. La idea era que dentro del cuerpo humano existía una energía bioeléctrica que podía ser hallada, invocada a través de la iniciación y los rituales apropiados, y que había grupos humanos que tenían poder sobre esta energía sagrada, y que podían utilizar esta energía como arma donde quiera que quisieran. Y si pudieras aprender a través de rituales y de iniciación cómo controlar este poder, te volverías imparable. No necesitarías armas regulares, tampoco cañones, revólveres, aviones, ni siquiera cohetes. Podrías dirigir esta energía a un enemigo y destruirlo. Los cultos afirman que los arios perdieron estos poderes al cometer un pecado cardinal. Debido a la mezcla de sangre, a la mezcla de razas, porque los arios, originalmente dioses, habían mezclado su sangre torpemente con seres inferiores. Los practicantes culpan a la mezcla de razas de convertir a los arios en simples mortales. Pero aún así, siguen colocando a los arios en el tope de una rígida jerarquía de razas, con todos los otros pueblos ubicados debajo de ellos. Es decir, la idea de que perteneces a una raza superior es algo extremadamente seductor, pero también escalofriante. Tal mentalidad implica la existencia de tipos raciales que son definidos como lastres en el acervo genético, tipos definidos de destructores culturales, y los judíos se ubican en lo más bajo de esa particular escala humana. Los dos extremos de esta retorcida jerarquía racista, arios y judíos, están condenados a un conflicto eterno. El hecho de que suene irracional no significa que no debamos tomárnoslo en serio. Es importante porque estas ideas fueron adoptadas por una cantidad de alemanes que podríamos llamar razonables. El año es 1918. Alemania aún no se recupera de la catastrófica derrota en la Primera Guerra Mundial. Un pueblo desesperado y humillado busca respuestas fáciles. Y las ideas marginales se integraron a la corriente principal. Los cultos arios crecen rápidamente y en 1919 los miembros de uno de ellos fundan un partido político. El nuevo partido crece rápidamente. Se denominan Partido Nacional Socialista de Obreros Alemanes, mejor conocidos como el Partido Nazi. El partido nazi heredó de estos cultos arios secretos una creencia clave en la superioridad de la raza aria. Los arios eran la raza suprema y tenían un enemigo acérrimo y vicioso, los judíos. Así que esta pareja, esta idea de los arios y su sombra o némesis, los judíos, se convirtió en centro de la ideología nazi. Uno de los primeros reclutas del partido es un ex cabo del ejército de 30 años, quien antes de la Primera Guerra Mundial había fracasado como artista en Viena. Carismático y despiadado, pronto se convierte en líder del partido e inicia a los nazis en un meteórico ascenso al poder. Su nombre, Adolfo Hitler. He aquí el escuadrón élite de las SS, los nazis más duros y fanáticos de todos. Ellos son la columna vertebral del poder de Adolfo Hitler, sembrando el terror en todos los opositores. Pero estos miembros de las SS son más que simples soldados. Son sacerdotes que basan sus vidas en el segundo evangelio nazi.
El Evangelio de las SS. Este es el bosque de Teutoburgo, en el corazón de Alemania. En 1933, el líder de las SS, Heinrich Himmler, viene a este lugar para encontrar un hogar espiritual para el culto nazi. Decide que un monumento de 500 años de antigüedad es el lugar perfecto: el castillo de Wewelsburg. El castillo estaba deteriorado, las reparaciones e innovaciones se pusieron en marcha. Los planes para la Torre Norte eran los más impresionantes y ambiciosos. En la Torre Norte, Himmler construye lo que llama el Salón de los Generales de las SS. Su idea era convertirlo en una especie de Vaticano, el centro espiritual del Tercer Reich. Eso iba a ser, como él lo denominó, el punto medio del mundo. El eje sobre el cual el mundo entero giraría sería esencialmente este escalofriante castillo. No podemos imaginar nada más draculesco. El piso de mármol tiene incrustado un intrincado y misterioso símbolo pagano: el sol negro. Este símbolo del sol negro podía identificarse con algún tipo de símbolo cósmico o poder explosivo desde el centro. Debajo del salón, en el sótano, se encuentra una cámara aún más misteriosa, llamada la Gruft, que significa cripta. Cuando fallecieran, la idea de Himmler era que cremaran a los oficiales de las SS y las urnas se conservaran en el sótano, en el nivel inferior de Wewelsburg, en nichos especiales, 12 nichos alrededor del centro, para que la gente pudiera ir allí y meditar y reconectarse con las cenizas, con el legado de las SS y a través de las SS con los antiguos reyes de Alemania. Las SS se iniciaron en los primeros días del partido nazi. Como un movimiento político nacido en 1919, en el caos que siguió la catastrófica derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Habían perdido la guerra, había una enorme crisis financiera y eso llevó a un completo colapso de los valores y creencias. La crisis trae consigo una hiperinflación. Los ahorros de la gente repentinamente desaparecen. Sus pensiones pierden todo el valor. Con frecuencia tienen que cargar cubos llenos de dinero para comprar apenas una rebanada de pan. Los nazis culpan de la derrota de Alemania en la guerra a una conspiración entre los comunistas y los judíos y apelan al orgullo nacional. Los nazis causaron una buena impresión a los alemanes. No eran como los comunistas, desaliñados y a menudo con aspecto desaseado e indisciplinados. Los nazis lucían elegantes. Despreciando los compromisos de una democracia, ellos prometen un nuevo tipo de política con un fuerte liderazgo y gloria militar. Así que los alemanes vieron en este partido casi cualquier cosa que quisieron ver en él. Este fue el secreto de su éxito. Para acelerar su ascenso al poder, los nazis usan la violencia. Pandillas de matones entrenados intimidan, apalean y hasta asesinan a los opositores políticos. La más fanática de estas pandillas es la de las SS o Schutzstaffel, que significa Escuadrón de Protección. En rápido ascenso en las SS se encuentra Heinrich Himmler. En 1929, recibí la orden del Führer de asumir el liderazgo de todas las unidades de la SS en todo el Reich, formadas por un total de 280 hombres, y convertirlas en una confiable organización de élite para el partido. Heinrich Himmler nació en 1900, en una familia de clase media baja en el sur de Alemania.
Himmler no era en realidad el arquetipo del superhombre ario. No era rubio, ni era alto, no era fuerte. De hecho, era justo lo opuesto de todas estas cosas. Pero eso lo compensó, convirtiéndose en el niño más temido por todos en la clase. Se transformó en el soplón, acusando a sus compañeros de clase con su padre, el director. Y eso hizo que su padre lo describiera como un criminal por naturaleza. A los 19 años, Himmler se va a la Universidad de Múnich a estudiar agricultura. Cuando se gradúa en 1923, no consigue trabajo. Con tiempo disponible, se dedica a la política nazi y a estudiar las ideas de los cultos arios secretos. Himmler está obsesionado con la idea de que existió una antigua raza superior que con el tiempo se había, digamos, corrompido, pero que podía purificarse. De nuevo, esta raza podía volverse fuerte nuevamente. Poco después de que Himmler se convierte en líder de las SS, en 1929 el partido recibe un gran impulso de la caída de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión que tiene repercusiones mundiales. Alemania ya tiene problemas económicos y todo va de mal en peor. Los nazis están listos para explotar la situación. Su campaña, que de hecho era una especie de eslogan recitado interminablemente, era Alemania despierta, así que de algún modo Alemania se había quedado dormida, si se quiere. Según los nazis, Alemania necesita despertarse con un nuevo tipo de líder. Entonces, en la elección de 1933, el partido gana con el más alto porcentaje de votos. Hitler es nombrado canciller y comienza a aferrarse al poder en el país. Al lado de Hitler está Heinrich Himmler con sus SS. Adolfo Hitler se ha puesto como objetivo que nuestra generación represente un nuevo comienzo. Él está predestinado por el karma alemán para salvar la cultura germánica en el mundo. En el nuevo Estado nazi, la organización de las SS de Himmler toma el control de la seguridad nacional y la policía. Ese es solo el comienzo. Himmler tenía unas ideas más grandes, más ambiciosas de lo que las SS se podían convertir más allá de una simple fuerza policial y de protección. Su idea para las SS era que se convirtiera en la élite ideológica de Alemania. Las SS, que comenzaron como la guardia, la policía, como matones, de pronto estaban siendo moldeadas en algo más elitesco, mucho más intenso. Nunca olviden que somos una orden de caballeros, de la que no podemos retirarnos, para la que somos reclutados por la sangre y dentro de la que permanecemos en cuerpo y alma. La inspiración de Himmler son las órdenes caballerescas medievales, como los templarios, los caballeros teutones e incluso los míticos caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Sus ideas comenzaron a casi proclamar las ideas antiguas de la caballería, de las órdenes de caballeros. Las SS serían casi la nueva superorden de caballería de la Alemania nazi. El diario de un joven recluta de las SS revela el atractivo de esa nueva orden de caballeros nazis. Fui vencido por el ardiente deseo de pertenecer a esta gente. Quería escapar de mi vida infantil y limitada y quería aferrarme a algo que fuera grande y fundamental. A aquellos considerados aptos para convertirse en héroes de las SS se les otorga el más valioso símbolo de esta orden caballeresca, el anillo de la calavera. Os confiero el anillo de honor de la SS. Las runas opuestas a la calavera son símbolos sagrados de nuestro pasado, con el que nos hemos reconectado a través de la filosofía del nacionalismo. Lucid vuestro anillo con honor.
Estos rituales te contaminan a ser más obediente, a ser menos crítico de las actividades que realizas, te acostumbras a realizar acciones sin cuestionarlas, actos que parecen diferentes o extraños. Si tu grupo te impulsa a hacer algo que atenta contra tu moral personal tradicional, te disuaden de seguir tus valores, terminas olvidando que tenías ideas propias sobre las cosas. Para 1935, el castillo de Wewelsburg es establecido como un centro de culto de las SS. Sus rituales pueden comenzar concienzudamente. Estos rituales se inspiran en misteriosas creencias paganas, creencias que, según los nazis, fueron practicadas en la Germania de miles de años atrás. Este es el tercer evangelio nazi, el evangelio de los dioses paganos. En 1933, los nazis asumen el poder en Alemania. Adolfo Hitler ejerce el máximo poder, y junto a él, Heinrich Himmler, líder de los soldados de élite de los nazis, las SS. Hitler es la mente maestra política. Himmler es el arquitecto del renacimiento religioso que pretende reemplazar el cristianismo alemán con paganismo. Himmler creía que los dioses paganos eran criaturas vivientes reales que habían existido y quizá aún existían en el mundo y tenían superpoderes magníficos. Él creía en los superpoderes. El evangelio de los dioses paganos. Heinrich Himmler nació en 1900. Cuando joven, atravesó por un tormento espiritual. El periodo de nuestra juventud fue un periodo de mucha dificultad interna, rechazo interno y lucha. Mi padre era, según la tradición familiar, un cristiano confeso. Pero no hablamos de religión, con la excepción de las discusiones sobre el perjuicio político y los efectos corruptores de la iglesia cristiana, sobre lo cual estamos de acuerdo. Ahora que Himmler está en el poder, es hora de retribuir. Los nazis, en resumen, intentaban deshacer 2 milenios de historia humanista cristiana. Debemos volver nuestra vista a esa era dorada, cuando nuestros ancestros nórdicos de la nueva edad de piedra erigieron esos poderosos monumentos de piedra, 3 o 4 milenios antes de Cristo. Para Himmler, ser alemán significaba ser un alemán antiguo y pagano. Y él creía en esto con toda sinceridad. Era una persona de la nueva era para su época. Himmler estaba realmente en una posición suprema de poner estas ideas que ante nuestros ojos quizás eran locas en la práctica. En medio de un bosque en Alemania Central están las Externsteine, o piedras exteriores. Estas son 5 columnas de formas extrañas que se yerguen por encima del bosque. Para los nazis este era un lugar sagrado. La iglesia intentó convertirlo en un lugar cristiano por un tiempo, de allí que haya tallas en las piedras con motivos cristianos, pero para los nazis en realidad era un sitio pagano, de adoración pagana. Es como el Stonehenge alemán, de alguna manera. Según los investigadores nazis, este lugar fue otrora escenario de rituales de sangre. Cada sistema esotérico de religión ha reconocido el sacrificio humano como indispensable para apaciguar las deidades. Lo que hoy llamamos ejecución es el último remanente de los sacrificios humanos sangrientos. El sacrificio humano era parte de la completa visión del mundo. El sacrificio humano era algo aceptable. Las civilizaciones hicieron sacrificios humanos por todo el mundo. Aztecas, mayas, tenemos ejemplos de sacrificio humano en Europa, en África y en Asia. El derramamiento de sangre era algo que los dioses exigían y además necesitaban. Himmler considera el área alrededor de las Externsteine como el lugar más auténticamente pagano de Alemania. A pocos kilómetros se encuentra el castillo de Wewelsburg, el nuevo cuartel general de las SS.
En 1935 se inician los rituales paganos. Rituales diseñados por el experto pagano empírico Carl Maria von Willigut. Carl Maria Willigut era un antiguo oficial del ejército que había pasado por varias instituciones para enfermos mentales y era el arquetipo loco que tenía ideas locas. Willigut cree que él es una reencarnación de los antiguos reyes arios. Willigut le dijo a Himmler que podía recordar todas sus reencarnaciones, remontándose hasta 10.000 años. Tenía recuerdos vívidos de cada reencarnación. Eso significaba que recordaba perfectamente la Germania antigua, la religión pagana germánica de la era paleolítica y antes de la llegada de los romanos. Y Heinrich Himmler, el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, le cree. Ahí estaba el hombre que iba a ayudarlo a recrear el paganismo nazi, porque este hombre lo recordaba. Himmler reclutó a Willigut con el nombre clave de Weistor para su nómina personal. Willigut pudo proporcionar a su nuevo amo ejemplos de antiguos encantamientos, oraciones y rituales rúnicos arios. Y por supuesto, sobre todo, sus propios recuerdos de la vida tribal que se remontaban a miles de años. Esto fue un absoluto maná para Himmler, quien sintió que tenía un vínculo directo con el antiguo pasado germánico. Willigut le dice a Himmler que puede retroceder hasta 228.000 años en el tiempo a un mundo descrito en esta película alemana de los años 20, lleno de monstruos, enanos y criaturas míticas, y gobernado por los gigantes arios. Es común para la ideología nazi que había existido una raza de gigantes en la antigüedad y que los arios podían haber sido estos gigantes y que era tiempo de que volvieran a serlo. Himmler quería incorporar estas ideas en su religión de las SS. Todo es parte del plan nazi. Negar hechos históricos y volver a los antiguos mitos y leyendas para definir el escenario del siguiente evangelio nazi. El evangelio de la historia aria. Castillo de Wewelsburg, en el corazón de Alemania. Un centro para las elitescas SS nazis y los rituales religiosos paganos que aquí desarrollaban. El líder de las SS, Heinrich Himmler, quiere devolver el tiempo y moldear a la Alemania nazi en base a su mitológico pasado. Queremos mostrar al pueblo alemán que nuestro pasado tiene más de 1000 años. Queremos mostrar que Alemania es más eterna que Roma, que ya tiene 2000 años. El evangelio de la historia aria. Es el día del solsticio de verano de 1935. Los jóvenes soldados de las SS se han reunido en un bosque para un extravagante ritual pagano. Si quisieras crear una nueva religión y arraigarla en el paganismo, esto es lo que esperarías. Este es un festival del solsticio, una celebración importante en tiempos paganos. Los festivales del solsticio eran importantes para el calendario ritual de los nazis, al igual que las festividades religiosas son importantes para los cristianos o cualquier otra fe religiosa. En tiempos precristianos, el festival del solsticio de verano celebraba el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte. El festival del solsticio de invierno celebraba el retorno de la luz en la oscuridad del invierno. Navidad, Pascua, ignoradas. Lo que hacemos aquí es retornar a las antiguas festividades paganas y estas adoraban al sol. El pueblo alemán se ha alejado de nuevo de las teorías y enseñanzas cristianas que han atormentado a Alemania por más de 1000 años y han causado la descomposición racial del pueblo alemán y casi su muerte racial. Los hombres de las SS portan guirnaldas de hojas, que son símbolos paganos de la fertilidad. En el clímax de la ceremonia del solsticio, lanzan las guirnaldas a las llamas. El fuego simboliza el ascenso de Alemania
como se expresa en este poema, escrito para que los reclutas de las SS lo reciten. La lucha es la respuesta. Hasta que Alemania, unificada una vez más, se levante de las cadenas. Las llamas consumen la aborrecible barrera que hoy separa a un hermano de otro hermano. Las llamas son luz de todos nuestros corazones y lanzan a la tierra una antorcha ardiente. Los nazis también establecieron festivales para celebrar la historia y la cultura alemanas. En este elaborado desfile, los hombres están vestidos como caballeros medievales. A su lado, marchan los caballeros modernos de las SS. Gran parte del sentido de identidad nacional alemán tiene en realidad base histórica y los nazis sacan provecho de eso. Quieren recrear o infundir una nueva forma de identidad nacional, así que escogen ciertos fragmentos del pasado alemán que de algún modo encajan con su evangelio particular. Cerca del castillo de Bebelsburg, el cuartel general de las SS de Himmler, se encuentra el bosque de Teutoburgo. Aquí se encuentran las antiguas piedras conocidas como Externsteine, y cerca de ellas, un enorme monumento a un héroe antiguo, Arminio, el germano. El bosque de Teutoburgo está lleno de mitología germánica antigua. Fue allí donde Arminio, el antiguo guerrero germánico, derrotó a los legionarios romanos de Varo en el año 9 de nuestra era. La aplastante victoria de Arminio sobre las legiones del Imperio Romano significa que Roma nunca conquistó a las tribus germánicas. Esta película de los años 20 celebra su vida. Para los nazis, Arminio es el arquetípico héroe ario. La adoración del héroe, la gran admiración al soldado y la glorificación del combate. Existe un rico legado al que los nazis podían recurrir. La historia nazi carece de un ingrediente crucial, la evidencia. Así que hallar alguna se convierte en una obsesión para el líder de las SS, Heinrich Himmler. Él convierte al castillo de Bebelsburg en el cuartel general de una nueva unidad de las SS, la Ahnenerbe. Cualquiera que haya visto Cazadores del Arca Perdida sabe sobre la Ahnenerbe. El núcleo nazi, que estaba buscando el Arca de la Alianza, salió directamente de los archivos de la Ahnenerbe. Si eras investigador y no trabajabas en una universidad, tal vez podías conseguir trabajo en la Ahnenerbe. Lo único que tenías era que seguir la línea y concluir en las mismas ideas que Himmler quería oír. Quería oír sobre paganismo, quería oír sobre religiones antiguas y cultos misteriosos. Le encantaban esas cosas. La Ahnenerbe de las SS rápidamente se convirtió en centro para los académicos nazis. Estos intelectuales nazis buscaban cuestionar las universidades tradicionales y sus ideas consideradas influenciadas por judíos. Debes elegir, ahora mismo, si quieres estar con nosotros o en nuestra contra. Cuidado. Ven a nuestro lado antes de que sea demasiado tarde. Los académicos nazis realizan estudios detallados de lo que ellos afirman que es la auténtica cultura aria. En particular, se basan en las antiguas escrituras conocidas como runas. Las runas se encuentran ampliamente difundidas en el norte de Europa y datan de tiempos precristianos. Su significado es con frecuencia misterioso, pero los nazis creen que pueden desentrañar sus secretos. Solo las runas todavía susurran lo que es cierto en la esfera terrestre. Las runas le susurran a nuestro pueblo, ya que ellas las poseyeron primero. El conocimiento rúnico resuena en nuestros corazones.
El trabajo de la Ahnenerbe es hacer proselitismo con las ideas nazis y también practicar un poco de arqueología para respaldarlas. Sus esfuerzos los llevan por toda Alemania. Aquí Himmler visita una excavación de la Ahnenerbe cerca de Berlín. Deben investigar lo siguiente. Hallar todos los lugares del mundo cultural germánico ario, donde podamos ver evidencia de un rayo saliendo de un martillo. Así como las esculturas del dios Thor, presentadas con una pequeña hacha en la mano emitiendo luz. Por favor, recolecten toda la evidencia pictórica, escultórica, escrita y mitológica de esto. Estoy convencido de que esto no se basa en truenos o rayos naturales, sino que más bien es un arma de guerra temprana y altamente desarrollada de nuestros ancestros. La Ahnenerbe rápidamente encuentra la evidencia apropiada. Cuando excavamos en suelo alemán, en algunos puntos en las fronteras del campo, encontramos apenas a pocos palmos de la superficie piezas valiosas de cobre, plata y oro. La calidad del trabajo artesanal, el arte y la belleza clásica es difícil de alcanzar incluso para nosotros, hombres modernos y tecnológicamente muy avanzados. Todas son tonterías. La Ahnenerbe de Himmler solo lo está engolosinando con las historias que él desea oír. Esta era Alemania, una tierra de tremenda cultura, de avances científicos, y de pronto todo se descarriló a esta otra área, este campo de las ciencias ocultas, la creencia en la Antártida, en poderes místicos. Esto es algo casi imposible de entender en la actualidad. Que el hombre que manejaba la más temida fuerza de policía secreta que la historia ha conocido era un hombre que creía en estas cosas imposibles. Es importante entenderlo. Las aventuras arqueológicas de las SS apenas están comenzando. Heinrich Himmler ha puesto su empeño en la búsqueda de una reliquia legendaria que ha fascinado a escritores y estudiosos a lo largo de la historia. El Santo Grial. En los años 30, el castillo de Wewelsburg en Alemania es el cuartel general de las SS nazis. Su líder, Heinrich Himmler, los moldea en base a una orden de caballeros medievales como el rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. Wewelsburg es el Camelot nazi. Y como el rey Arturo antes que él, Himmler envía a sus hombres a buscar una antigua reliquia religiosa. El Evangelio del Santo Grial. ¿Qué es el castillo de Wewelsburg y Camelot sin un Santo Grial? Así que, obviamente, Himmler se tomó en serio lo de encontrar el Santo Grial y llevarlo allí. El Santo Grial es la copa que se dice que fue usada por Jesús en la Última Cena. Algunas historias también afirman que fue utilizado para recolectar gotas de la sangre de Cristo cuando sangraba en la cruz. Fascinó a los europeos medievales, que decían que poseía poderes mágicos, como curar a los enfermos y garantizar la vida eterna. Pero para los nazis, significaba algo más. El cáliz no era la copa que Cristo usó en la Última Cena, ni la que recogió la sangre de Cristo en la crucifixión. Para él, el Santo Grial era una reliquia pagana. Era una copa antigua o quizás una piedra antigua que poseía tremendos poderes ocultistas. Otto Rahn es un joven historiador alemán que investiga sobre el Santo Grial. Su trabajo llama la atención del consejero de Himmler sobre lo oculto, Karl Maria von Willigut, y él está a punto de cambiar la vida de Rahn para siempre. Otto Rahn se estaba abriendo camino como escritor independiente cuando un día Willigut se puso en contacto con él. Estaba interesado en su libro. Willigut llamó la atención de Himmler hacia Rahn y Himmler quedó fascinado. Himmler pidió conocer a Rahn y le hizo una oferta que este no pudo rechazar.
¿Qué tal si se convertía en escritor a tiempo completo en la nómina de las SS? Rand trabajaba independiente y no tenía un centavo, así que comenzó a trabajar para ellos. Rand viaja al ruinoso y antiguo castillo de Montségur, en los Pirineos, al sur de Francia. Este era el último bastión de una secta herética cristiana de la Edad Media, llamada los cátaros, quienes fueron cruelmente perseguidos por la corriente principal de la iglesia. Pero cuenta la leyenda que ellos eran los guardianes secretos del Grial. Siempre ha existido un trasfondo en la mitología popular que dice que el Santo Grial fue descubierto por los cruzados en el siglo XI y devuelto a Europa. En 1244, un ejército del rey francés inició un asedio a Montségur para intentar acabar con los heréticos cátaros. Tras muchos meses, los cátaros se rindieron y fueron masacrados al pie de la colina. 220 hombres, mujeres y niños fueron quemados en una enorme hoguera. Pero según las historias que Rand escucha de los lugareños, un pequeño grupo de cátaros escapó al asedio trepando por los muros del castillo durante la batalla final, llevando con ellos la reliquia sagrada de su fe. Algunos dicen que la reliquia sagrada era el Santo Grial. Los cátaros dejaron que algunos escaparan con el Grial por la ladera de la montaña y se dice que este fue enterrado en algún lugar en las cuevas cercanas a Montségur. Animado por las leyendas locales, Rand inicia su exploración del misterioso sistema de cuevas en las profundidades de Montségur. ¿Podían los cátaros haber escondido el Santo Grial aquí 700 años atrás? Halló evidencia de que los cátaros habían habitado las cuevas. Halló escrituras en las paredes que sugerían que los cátaros habían estado allí y que habían escondido algo. De vuelta en Wewelsburg, Himmler construye una cámara especial a la que nombra el Salón del Grial. Si yo fuera Otto Rand, estaría muerto del terror. No puedo darme el lujo de decepcionar a Heinrich Himmler. Tengo que mostrar algún progreso. Tengo que mostrar que voy por el camino correcto, si no mis días están contados. Se podrán imaginar lo que sería tener esta presión encima. Te han encomendado una labor imposible, una labor que nadie ha sido capaz de completar. Nadie encontró la desaparecida Arca de la Alianza en la famosa búsqueda de Indiana Jones, cazadores del Arca Perdida. Nadie la halló. Nadie halló el Santo Grial. Nadie halló nada de esto. Y ahora Himmler te dice que tienes que hacerlo. Así es que estás condenado. Sabes que estás condenado desde el principio. Rand le envía informes a Himmler. Le dice que ha encontrado pistas, que va por el camino correcto, pero no está ni cerca del camino correcto. Nadie está seguro si él estaba siendo timado por los lugareños franceses que ya habían tenido suficiente gente buscando el Grial. Rand se desespera y gasta cada vez más el dinero de Himmler en su inútil búsqueda. Lo que hizo fue pasar el mayor tiempo posible buscando en las cuevas, lo más alejado posible de Himmler, hasta que lo llaman de nuevo a casa y no tiene otra opción. Debe afrontar las consecuencias. Yo no hubiese querido ser Otto Rand. Ese justamente no es el tipo de ambiente académico del que estás ansioso por formar parte. Eran las SS las que te decían qué hacer. Rand regresa a Wewelsburg. Pese a que Himmler acepta la decepción, Rand sabe que en las SS no hay lugar para el fracaso.
Rand era esencialmente un esteta, un intelectual y también homosexual, características que no sentaban muy bien dentro de las SS. Rand comienza a vivir una doble vida dolorosa y extraña. Solo es cuestión de tiempo para que Himmler averigüe la verdad acerca de Rand. Su homosexualidad se había hecho pública. Rand pidió que le permitieran marcharse de las SS, lo cual era algo muy singular. Se internó en las montañas del Tirol al final de una tarde de marzo de 1939 y su cuerpo fue hallado 6 meses más tarde. Es evidente que se había suicidado allí. La muerte de Rand marcó el fin de la búsqueda nazi del Santo Grial. Himmler pronto desarrolla una nueva obsesión. Para intentar demostrar las teorías raciales de los nazis, envía a los investigadores de la Ahnenerbe de las SS al techo mismo del mundo, el Tíbet. Pretendemos estudiar la actual situación racial antropológica a través de medidas, estudio de rasgos, fotografía y moldes, para recolectar material acerca de la proporción, los orígenes, el significado y el desarrollo de la raza nórdica en la región. Los científicos nazis cruzan algunos de los paisajes más extremos del mundo, viajando a caballo por los montes Himalaya y por el elevado desierto de las mesetas tibetanas. Las SS están buscando rastros de sus ancestros perdidos, la mítica raza de los superhombres arios. Himmler estaba convencido de que los antiguos arios se habían establecido en el Tíbet como una especie de asilo debido a las inundaciones en todo el mundo, ya que el Tíbet conservaba restos importantes de la antigua civilización aria. Debemos recordar que en los años 20 y 30 había mucha mistificación acerca del Tíbet, y los lamas tenían poderes místicos. Era importante para los nazis. Los lamas tibetanos levitaban, eran capaces de soportar el frío extremo, de caminar a través de las paredes, ver el futuro y el pasado. Las SS estudian la cultura y el paisaje tibetanos y analizan las características raciales de los pobladores. Las impresiones de los tibetanos al respecto no están registradas. Una gran cantidad de tiempo fue dedicada a medir los cuerpos de los tibetanos, su circunferencia craneal, sus brazos, para así establecer si tenían alguna relación racial con los arios y los europeos. Ya que los arios nunca existieron, por supuesto, los nazis fracasaron en su búsqueda de rastros de ellos, por más que lo intentaron. Himmler quedó decepcionado de que no hubiera evidencia de los antiguos arios en el Tíbet, pero se contentó con el informe que fue atado con la insignia de las SS y presentado formalmente. A diferencia de Otto Rand, los expedicionarios del Tíbet son recompensados por su fracaso. A cada uno se le otorgó el anillo de la calavera, un símbolo de su vínculo eterno con las SS y de su fe en los evangelios nazis, en especial con el más importante de todos, el Evangelio del Führer, Adolfo Hitler. En la década de los 30, alemanes de todas las edades son acogidos por el proceso nazi, semejante a un culto de manipulación y lavado de cerebro. El partido nazi no era una organización política como lo entendemos. Era un culto. A la gente la adoctrinaban en un culto, les lavaban el cerebro. Fueron capaces de modificar un entorno por medio de la propaganda y la manipulación de las emociones de la gente, y los llevas a hacer cosas increíbles. El Evangelio del Führer. Es 1934 y el autoproclamado Salvador de Alemania se dirige a la pequeña ciudad de Nuremberg. 250.000 personas confluyen allí para darle la bienvenida. Este famoso documental, El triunfo de la voluntad, lo muestra descendiendo desde el cielo como un semidios. La ciudad entera está emocionada. El Führer, Adolfo Hitler, ha llegado.
Mis parientes en Múnich me contaban las historias cuando yo estaba pequeño. Decían, escucharemos un discurso de Hitler, y uno podía estar seguro de que esto sería una gran experiencia. Los cánticos, las marchas, y el entusiasmo de la multitud, y la manera como Hitler manejaba al público, la forma en que los tenía en la palma de su mano. Emocionados jóvenes nazis entonaron cantos y poemas en honor de Hitler. Si nos pide todo lo que tenemos, se lo entregamos. Porque creemos en usted. Le juramos lealtad. Nadie puede romper ese juramento. Ni siquiera usted. Solo la muerte puede romperlo. La multitud colma un estadio enorme en las afueras de la ciudad. Olas de emoción estremecen a los fieles nazis. De 1 millar de ojos brilló la última esperanza. De 1000 corazones, un grito mudo prorrumpió. El Führer. Conviértenos en vasallos. Señor, danos la libertad. Deben haber sido experiencias extáticas. La gente se arrebataba y salía de allí revigorizada, con un nuevo sentido del deber. El propósito era que fuera como una misa mayor, o un partido de fútbol o festival de rock, en los que la gente se deja llevar como zombies. Se olvida de su individualidad y comienza a gritar al unísono. Como lo dijo el mismo Hitler, un individuo por sí solo es apenas un gusano pequeño. Pero en masa, se convierte en un enorme dragón. Es evidente que el nazismo utilizaba una gran cantidad de liturgia y simbolismo religioso en sus apariciones teatrales. Dirigían el deseo natural de la gente por la práctica o devoción religiosa hacia esta nueva corriente profana. Hitler se aprovechó de la vasta tradición de creencias en el arquetipo del Salvador. De hecho, él era adorado e incluso venerado como una especie de Salvador. La tecnología de vanguardia lleva el culto al Führer a todos los alemanes, incluso a esos que nunca llegan a ir a Nuremberg. El uso de películas fue muy eficaz para ampliar al público, para llegar a las personas que ni siquiera iban a las manifestaciones. Esto les permitía vivir la experiencia a pesar de que no estuvieran ahí, se sentían parte del movimiento. Los cineastas nazis crean obras maestras de la manipulación. Cuando observas a las multitudes frente a ti, te sientes casi tan poderoso como Hitler debió haberse sentido estando de pie en el podio mirando a la multitud desde arriba. Eso produce un fuerte sentido de fortalecimiento. Pero luego, esa escena se corta y enfocan de nuevo a Hitler, y lo ves parado allí en el podio y te colocas de nuevo en el lugar de la multitud. Ahora te sientes casi sometido, como postrado allí ante el Führer. Se supone que tienes que sentir que no eres nada en este nuevo mundo nazi. Solo eres un ser valioso en la medida en que puedas dar tu vida y todo lo que eres al Führer y, de hecho, al nacionalsocialismo. A los alemanes nazis se les enseña a adorar a Hitler desde su nacimiento. Los chicos alemanes no tienen más remedio que unirse a las juventudes hitlerianas, donde los someten a entrenamiento de estilo militar y a adoctrinamiento político. Las niñas son animadas a unirse también y a aprender lo que los nazis consideran habilidades útiles y femeninas. A todo el mundo en Alemania se le enseña a ejecutar el saludo oficial del Reich, que hace un llamado al Führer para que cure los males de Alemania. En alemán, los nazis decían Heil. Heil en alemán significa no solo salve, como en salve César, también significa curar. El evangelio del Führer es más fuerte que cualquier ley.
incluso que las leyes de la naturaleza. Los nazis tuercen la ciencia para que encaje con su maligna visión del mundo. Y ese es el siguiente evangelio nazi. A finales de los años 30, el partido nazi de Adolfo Hitler ejerce un poder total en Alemania. Cada aspecto de la vida debe doblegarse ante la cosmovisión nazi, incluyendo la ciencia. Recordemos que eran las personas que dirigían el país, quienes dirigían una de las mejores operaciones militares que el mundo haya conocido. Personas desarrollando armas de destrucción masiva. Se trataba de personas psicóticas. No necesitaban pruebas científicas para apoyar sus creencias. El evangelio de la ciencia aria. Antes de que los nazis asumieran el poder, Alemania había tenido tantos premios Nobel de ciencia como cualquier otro país, quizás más que la mayoría. El problema que esto suponía para los nazis era la incómoda verdad que muchos de estos premios Nobel que tenían la nacionalidad alemana, también eran judíos. En la Universidad de Berlín, Albert Einstein ha desarrollado su teoría de la relatividad, uno de los saltos intelectuales más grandes de la humanidad. Pero Einstein es judío, y para los nazis eso significa que sus teorías deben ser incorrectas. Einstein ha explicado las leyes fundamentales que rigen el cosmos. Los nazis quieren una alternativa. El que sale al paso es el más bien excéntrico físico alemán Hans Horbiger y su aún más excéntrica teoría del hielo universal. En un momento en que las teorías locas estaban floreciendo en Alemania, una de las que se caracterizó por ser quizás la más descabellada de todas fue la teoría de Horbiger, del hielo universal. La idea de que el mundo, y de hecho el universo, se había originado como un bloque de hielo. Según la teoría del hielo universal, la Vía Láctea es un enorme archipiélago de témpanos originados en el principio de los tiempos, cuando un gigantesco bloque de hielo se estrelló contra el Sol en un Big Bang helado. Los académicos nazis convierten esta fantástica teoría en la cosmología oficial del Estado. Mientras Hitler hace la limpieza política, Hans Horbiger se hará cargo de las ciencias falsas. La doctrina de los cielos eternos anunciará la regeneración del pueblo alemán. Es algo totalmente loco. Esto no tiene ningún asidero en la realidad. No justifica que el Sol no nos parezca una gran bola de hielo, pero a Horbiger sí. Él pensaba que era una gran bola de hielo. La teoría del hielo tiene una gran ventaja para los nazis y su visión racista del universo. Ellos provenían de la tierra del hielo y la nieve. Así que este era su origen. Su origen era de hielo. El hielo era hermoso, glorioso. Era blanco, sin duda. Y eso encaja con las teorías raciales, dicho de forma directa y simple. La teoría del hielo universal es bastante extrema incluso para los nazis. Los oficiales nazis admiten que es posible ser un verdadero nacionalsocialista sin creer en la teoría del hielo. Sin embargo, es obligatorio creer en el dogma central del nazismo: la superioridad de la raza aria. Podemos afirmar con orgullo, según la más reciente y minuciosa investigación racial, que somos el pueblo más antiguo. Los académicos nazis describen una antigua edad del oro, dominada por los arios. Sangre y tierra, el hogar y el líder, sol brillante todo el año y por encima de todos los dioses y el destino. A estos, así como a las autoridades seculares, nuestros antepasados se sometieron de buena gana y no servilmente. El sueño nazi es traer de vuelta a esta imaginaria edad del oro y reconstruir la raza aria superior a través de la reproducción selectiva. Los pueblos germánicos son la culminación del destino y la historia.
desarrollados ancestralmente desde los tiempos primitivos, a través de muchas generaciones y siglos. De este pueblo, con varios factores hereditarios mezclados, conscientemente seleccionamos aquellos con sangre nórdica y germánica, ya que podemos suponer que esta sangre sea la portadora de la vida que corresponde a las características de nuestro pueblo. Heinrich Himmler es la fuerza impulsora detrás de este proyecto de reproducción aria. Él considera a sus soldados de las SS como los sementales ideales. Él controla cada aspecto de su vida sexual, el matrimonio y la familia. El asunto con que los líderes sectarios quieran controlar las bodas es que ese control sobre los aspectos más personales y privados de la gente les da mucho poder. Si alguien puede controlar las relaciones maritales, si puede controlar la sexualidad, si puede controlar el dinero de la gente, son formas muy personales y privadas de obtener el control sobre la población. Para llegar a nuestro orden, abordamos el tema como si fuéramos fitomejoradores tratando de reproducir una buena cepa antigua que ha sido adulterada y envilecida. Seleccionamos una y otra vez y desechamos aquellos ejemplares inadecuados. Cada miembro de las SS representaba el coraje, la destreza militar y la sangre pura, y su apareamiento, su búsqueda de una novia aria adecuada era parte importante para garantizar su progenie, su descendencia. Por lo tanto, el matrimonio era una especie de pacto para engendrar gran cantidad de niños arios. Estamos obligados, cada vez que nos reunamos, a deliberar sobre nuestros principios de sangre, selección y resistencia. La ley de la naturaleza es inalterable al respecto. Lo que es resistente, lo que es fuerte, es bueno. Este archivo fílmico muestra el proyecto de reproducción nazi en ejecución. Estos niños inocentes son producidos dentro del proyecto. Sus padres se juntaron para crear la raza superior y prepararla para dominar el mundo. De acuerdo con los evangelios nazis, solo puedes librar con éxito esta guerra de conquista global si has purificado tu propia raza. En este momento, el estado en que está la Alemania de los años 20 y 30 es de corrupción. Se requerirán años de reproducción, de reconstrucción, para crear una raza bastante fuerte para librar esta guerra. A lo largo de los años, el proceso de reproducción y selección de sangre debe ser continuo, acompañado de la eliminación de aquellos que no se adapten a nosotros por razones de carácter, de fuerza de voluntad y, por lo tanto, de sangre. Una vez que los arios sean restaurados a su antigua gloria, los nazis sueñan con poder gobernar de nuevo sobre todas las razas inferiores. Para ello, durante la década de los 30, Hitler va construyendo la maquinaria militar más poderosa del mundo. Su objetivo es esclavizar a las razas inferiores en un imperio alemán que tendrá una duración de 1000 años. Es hora de revelar el evangelio nazi de la guerra de razas. Los nazis se ven a sí mismos como la raza aria superior. Su destino legítimo es dominar el mundo. La guerra es una parte integral de los evangelios nazis, en el sentido de que las razas siempre chocarán, siempre estarán en conflicto. Es una lucha por la supervivencia. La coexistencia simplemente no es posible. Hay que hacerse valer militarmente. El evangelio de la guerra de razas. La creencia nazi en los conflictos entre razas proviene de una interpretación retorcida de una de las más grandes ideas de la ciencia: la teoría de la evolución de Charles Darwin. Darwin escribió sobre la supervivencia del más apto, lo que significa que los débiles se quedan atrás. Esto encaja bien en las teorías raciales nazis. Ellos creían que eran los más aptos. En la teoría de Charles Darwin,
Las especies se adaptan a su medio ambiente y los que lo hacen mejor, a los que él llama los más aptos, sobreviven y prosperan en mayor medida. Este proceso de adaptación y desarrollo constante explica la maravillosa variedad dentro de la naturaleza. Pero Darwin no se pronunció acerca de las diferentes razas humanas. Para él, los seres humanos son una sola especie, particularmente exitosa. Sus doctrinas fueron distorsionadas en este sentido. Una selección natural estaba sucediendo y era un conflicto incesante. Hicieron parecer que las ideas de Darwin eran una autorización para la lucha y el conflicto. La naturaleza enfrentada con garras y dientes. Si creemos en una teoría racial de la evolución, entonces solo tenemos dos opciones: o somos parte del problema o somos parte de la solución. O somos parte de la raza inferior que se va a quedar atrás, o parte de la raza superior. Somos parte de la siguiente etapa de la evolución, la que va a controlar el mundo y a heredar la tierra. Para los nazis, un ejemplo de la competencia entre razas es el deporte. Especialmente en los Juegos Olímpicos de 1936, en Berlín. Hitler cree que sus Olimpiadas serán una demostración de la superioridad aria. Esta película de propaganda en el campo de entrenamiento alemán idealiza el físico ario. Solo especímenes óptimos podrían representar a Alemania. Parte del entrenamiento alemán es extraño, pero los nazis se toman muy en serio los Juegos Olímpicos. Por desgracia para Hitler, los Juegos Olímpicos no resultan como sus teorías habían predicho. El atleta afroamericano Jesse Owens ganó 4 medallas de oro, incluyendo la carrera de 100 metros planos. Pero de acuerdo a la teoría nazi, el atletismo es solo un ensayo para la competencia real entre las razas. La guerra. Para el verano de 1939, Hitler ha llevado a Europa al borde de un conflicto. Gran Bretaña y Francia han tratado de mantener la paz, pero la paz no tiene lugar en los evangelios nazis. Si la guerra es la norma y produce las grandes innovaciones y las grandes virtudes heroicas, entonces la paz eterna es el fin de la civilización. El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos de Hitler invaden al este por Polonia. Gran Bretaña y Francia han prometido su apoyo a los polacos. Ahora le dan un ultimátum a Hitler. O se retira de Polonia o declararán la guerra. Esto no lo disuade. Hitler se veía a sí mismo como un mesías. Creía que él iba a traer la salvación para el resto de la raza humana. Eso era lo que tenía que hacer. Y no eres un mesías para estar en casa. Difundirás la palabra. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial comienza oficialmente. Durante los próximos 6 años, se desarrollará en 4 continentes y cobrará 61 millones de vidas. El nazismo es como los tiburones, en realidad tiene que moverse para mantenerse con vida. Tienen que generar conflicto continuamente. Y la paz, la coexistencia pacífica no es parte del programa. Iban a someter a los pueblos del mundo. Este era su plan de acción. Europa primero. Después de eso lo que vendría sería el resto del mundo. Les dejó hacia los japoneses. Dejó por el momento en paz a América del Norte y América del Sur, pero instituyó una red de asociaciones alemanas en todo ese continente. Estaba dispuesto a tomar por la fuerza y derrocar a los gobiernos en las Américas también. El siguiente movimiento de Hitler después de Polonia es atacar a Europa Occidental en mayo de 1940, arrasando a través de los Países Bajos y Bélgica y aplastando rápidamente a Francia. Los británicos son contenidos en el Canal de la Mancha.
El dominio total de los nazis en Europa parece asegurado. Solo el desafío de Churchill y la heroica victoria de la Real Fuerza Aérea Británica en la Batalla de Inglaterra detienen el avance nazi. Es la primera derrota de Hitler, pero este rápidamente vuelve su atención a un plan mayor. En junio de 1941 pone en marcha una invasión a gran escala a la Unión Soviética. Una serie de titánicas batallas e impresionantes victorias hacen que muchos alemanes sientan que realmente son la raza superior. En invierno, los hombres de Hitler llegan a las puertas de Moscú. En este momento crítico, la locura de la ciencia nazi ayuda a cambiar el curso de la historia. Los defensores nazis del hielo universal y sus meteorólogos habían pronosticado que el invierno de ese año en Rusia iba a ser leve. Así que el ejército nazi, la Wehrmacht, se presenta a luchar contra Rusia vistiendo uniformes de verano en el invierno ruso. Y justo ese invierno fue uno de los peores vistos, y los soldados alemanes murieron por montones debido a la exposición y el congelamiento. Fue un terrible desastre para el ejército alemán basado en su absurda ciencia. No sería la única manera en que las descabelladas teorías nazis ayudarían a sellar el destino de Alemania. Según los evangelios nazis, el ataque de Hitler contra la Unión Soviética tiene mucho sentido. Los nazis consideran a los rusos eslavos como una raza inferior y a la conquista de Oriente como el destino de los arios. En realidad, al atacar a la Unión Soviética en el verano de 1941 y al declarar la guerra a Estados Unidos 6 meses más tarde, Hitler se hace de más enemigos de los que puede manejar. Pronto se enfrenta a la fuerza combinada de los Estados Unidos, Rusia y el Imperio Británico. Sin embargo, fueron necesarios 3 años para aplastar a Alemania en un movimiento de tenazas desde Oriente y Occidente. 3 años en los que la guerra racial nazi conducirá a los crímenes más espeluznantes de la historia. Delitos que son la conclusión lógica de todos los evangelios nazis. Y las ideas deformadas, desarrolladas por primera vez en los cultos arios secretos. El vínculo entre los cultos arios secretos y el Holocausto está arraigado en la raza aria superior y su lucha contra los judíos. Una vez que los arios y los judíos fueron emparejados como arquetipos rivales en una especie de batalla cósmica, fue fácil para los cultos arios secretos y su resultante ideología nazi identificar la destrucción de los judíos como la única solución definitiva para el dominio ario del mundo. Las victorias de Hitler someten a casi 9 millones de judíos al control nazi. Ahora los nazis tienen la oportunidad de terminar su llamada guerra racial de una vez por todas. Esta solución final será la obra de las SS de Himmler. Ellos son los primeros en aplicar el asesinato masivo de civiles, los campos de concentración y las cámaras de gas. El último evangelio nazi es el más terrible de todos. Es el evangelio del genocidio. Los nazis ven la Segunda Guerra Mundial como una guerra entre la raza aria superior, es decir, los alemanes, y razas inferiores como los rusos y otros eslavos, y sobre todo los judíos. Para Heinrich Himmler, esta es la batalla final de un titánico conflicto que ha perdurado miles de años. Desde que existe el hombre en la Tierra y la lucha entre las razas humanas y las razas subhumanas ha sido la norma histórica. Esta guerra propiciada por los judíos contra el pueblo alemán ha pertenecido al curso natural de la vida en nuestro planeta desde que tenemos conocimiento. El Evangelio del genocidio.
En los territorios recién conquistados de Hitler, las SS de Himmler tienen la tarea de terminar esta guerra de razas de una vez por todas, exterminando a los judíos. Esto es a lo que los nazis llaman la solución final. Creían que salvaban a la raza humana mediante la eliminación de personas que impedían la evolución. Es un concepto sorprendentemente siniestro. Y solo tenemos que observar el progreso de la guerra para entender la seriedad con la que ellos asumían este concepto. Las primeras matanzas masivas tienen lugar en los bosques de Europa del Este, en 1941. Los grupos de trabajo de las SS de Himmler guían a millares de hombres, mujeres y niños hacia los pozos de muerte, y allí les disparan, sin pausa ni piedad. En un escalofriante discurso dirigido a los oficiales de las SS de 1943, en el apogeo del Holocausto, Himmler les pide a sus asesinos que se sientan orgullosos de su labor. La mayoría de ustedes sabe lo que significa cuando un centenar de cadáveres están lado a lado. Tal vez 500 o quizás 1000. Haber ejecutado esa labor y seguir siendo decentes es lo que nos ha hecho muy fuertes. Esta es una página gloriosa de nuestra historia. Una carta de un joven recluta de las SS de 22 años de edad, Karl Kretschmer, escrita a su familia en Alemania tras un día de matanza, revela su disgusto por sus propias acciones, pero también muestra cómo los evangelios nazis fortalecen su determinación. Me encuentro en un estado muy triste. Entonces debo sobreponerme. La visión de los muertos, incluyendo mujeres y niños, no es muy alentadora. Es una debilidad no ser capaz de ver personas fallecidas. La mejor manera de superarlo es hacerlo con frecuencia. Se convierte en hábito. Porque mientras más pensamos en el asunto, más se llega a la conclusión de que es lo único que podemos hacer para salvaguardar incondicionalmente la seguridad de nuestro pueblo y nuestro futuro. Nuestra fe en el Führer nos satisface y nos da la fuerza para llevar a cabo nuestra difícil e ingrata tarea. El viaje de los jóvenes como Kretschmer al mayor de los males imaginables ya se ha completado. Creo que los evangelios nazis sirvieron como motivación y como medio de justificación. Justificaron el derramamiento de sangre. Para disminuir la presión de los escuadrones de la muerte, los planificadores nazis establecen un método más impersonal para las matanzas masivas. Una maquinaria gigantesca de trenes, campamentos y cámaras de gas. El Holocausto alcanza su punto máximo en 1944, mientras la Alemania de Hitler va tambaleante hacia la derrota. No había justificación militar para mantener los campos de exterminio funcionando hasta el final de la guerra. Esta tremenda pérdida de recursos que no tenía sentido militar. Y sin embargo los mantuvieron en funcionamiento hasta el final. Estos eran los verdaderos creyentes. Si seguías esta ideología no tenías problema con esos campos. A medida que los ejércitos aliados avanzan hacia Alemania desde Oriente y Occidente, van encontrando los campos. A medida que la magnitud de las atrocidades nazis se revela, un mundo horrorizado se pregunta, ¿por qué? Todavía lo hace. Es apenas recientemente que los historiadores han analizado el sistema de creencias dentro de la SS y de manera más general dentro del nacionalsocialismo como factores de motivación. Esta gente, los asesinos, realmente creían en lo que estaban haciendo.
Los historiadores investigan sobre la vida y por qué las personas hacen lo que hacen. Sobre todo, por qué son capaces de llegar a cometer esos actos terribles y atroces. Esa es un área que los historiadores no han querido tocar y no han querido adentrarse en las entrañas de la bestia. El 30 de abril de 1945, con la guerra perdida, Adolfo Hitler se suicida en su búnker en Berlín. El 22 de mayo, Heinrich Himmler es capturado por los británicos y acusado de crímenes de guerra. Pero antes de enfrentarse al tribunal, se traga una píldora de cianuro. Los evangelios nazis mueren con ellos. Los líderes nazis sobrevivientes son juzgados por crímenes de guerra. Los juicios se celebran en Nuremberg, elegida por ser escenario de las masivas concentraciones nazis en la década anterior. Los juicios por crímenes de guerra ayudan a los alemanes a hacer frente a las atrocidades cometidas en su nombre y a empezar a preguntarse por qué tantos de ellos pusieron su fe, o al menos se dejaron llevar por los retorcidos sueños nazis. Para entender lo que ocurrió en Alemania entre el 33 y el 45, los evangelios nazis no solo son útiles, sino que son esenciales. Las ideas tienen consecuencias. Si esas ideas son extrañas, o extremas, o mezquinas, o estúpidas, o increíbles, créanlas, porque la gente cree en todo lo increíble. El poder de las ideas malignas e irracionales y la forma en que se pueden utilizar para tratar de justificar crímenes terribles son el testimonio imperecedero de los evangelios nazis.